Vamos a ir al libro de Jeremías. Cuando ustedes ven aquí en esta imagen, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Ven una vasija rota, ¿verdad? Ven una vasija rota. Y esto es lo que nosotros tratamos de enseñar en esta mañana, que a todos nos gusta y todos nos gozamos en la presencia de Dios. Nos gusta crecer, nos gusta deleitarnos. Pero hay otra parte que vamos a ver aquí en Jeremías capítulo 15, versículos del 16 al 20. Hoy sí, ya me cargó. Creo que no está conectando el router. Y dice de la siguiente manera, tal vez me lo pueden poner en la pantalla, el versículo de Jeremías capítulo 15, versículos del 16 al 20. Yo estoy leyendo siempre la nueva traducción viviente, que dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí, y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Y esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Mire qué bonita esta palabra que dice acá. Serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Bendita la palabra del Señor que esta mañana. Y como les decía, a todos nos gusta, ¿verdad?, deleitarnos en la palabra del Señor, nos gusta crecer, nos gusta sentir la presencia de Dios. Pero todos hemos pasado por esa etapa en la vida en donde estamos deleitándonos, pero también tenemos un problema de que por qué nuestro sufrimiento sigue avanzando. ¿Por qué si me estoy gozando en la presencia de Dios? ¿Por qué si estoy creciendo en la palabra de Dios? ¿Por qué si me estoy fortaleciendo, deleitando en la comunión con el Señor? ¿Por qué mi sufrimiento sigue? Mire lo que dice en ese versículo, ¿verdad? Creo que es el 18. Dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Dice, y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Se pregunta Jeremías: ¿en qué momento va a pasar todo? ¿Cuándo va a terminar esta situación? ¿En qué momento va a terminar mi prueba? ¿En qué momento voy a pasar de sentirme deleitado a realmente sentirme fortificado, fortalecido plenamente? Jeremías está expresando acá el transitar de las temporadas del ser humano. Así como es la vida, a veces tenemos altos y tenemos bajos, tenemos pruebas y tenemos bendiciones, tenemos grandes momentos en nuestra vida y tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Yo les invito ahora, hermanos, a que pensemos en lo que nos ha llegado a la vida, que en algún momento nos rompió, nos lastimó, nos dolió, y eso por consecuencia nos trajo sufrimiento, preocupación, tristeza. ¿Qué fue eso que nos trajo a la vida ese momento que nos sentimos así? La pérdida de un familiar, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un hijo, esos hijos que están en rebeldía, esos hijos que están en vicios, esos hijos que tal vez no quieren nada con el Señor, ese matrimonio, esa esposa que no quiere nada con el Señor, ese esposo que no quiere nada con el Señor.
esa crisis económica, ese fracaso económico, esa quiebra económica, lo que sea, póngale nombre usted y pensemos en eso. Eso que nos rompió, que nos lastimó, que nos dolió, que nos ha traído sufrimiento. Y pensamos a veces que si tenemos a Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros somos bien positivos y decimos, pero si yo tengo a Dios al frente y Dios va conmigo, yo voy a salir adelante de esto y vamos a salir en victoria y vamos a tener la victoria en todo momento y esta prueba va a ser pan comido y esta crisis la vamos a pasar rápido. Pero no. No hemos salido de la crisis, no hemos salido del problema, no hemos tenido. Y decimos, ¿y por qué si yo tengo a Dios al frente, por qué no logro salir de mi problema? Si usted en algún momento ha sentido, hermanos, que no puede seguir haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, por esta situación, por cualquier situación en la que usted esté, déjeme decirle que todo es parte de un plan de Dios. Tal vez usted tiene hijos rebeldes, tiene un matrimonio difícil, tiene una esposa difícil, un esposo difícil. Tal vez usted no tiene todas las características o las cualidades que podríamos perfectas, ¿verdad? Idealizar de un siervo de Dios. Y posiblemente usted pueda decir, yo tengo a mis hijos en rebeldía, ni siquiera vienen a la iglesia, ni siquiera quieren nada con el Señor. ¿Cómo puedo yo enseñarle a los niños? ¿Cómo puedo yo enseñarle a las familias? ¿Cómo puedo yo aconsejar a los matrimonios? ¿Cómo puedo yo aconsejar a un hombre, a una mujer, si yo no tengo todo aquello que me permite hacerlo completamente bien? Déjeme decirle que esta es una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo para que usted desista de aquello que el Señor le ha llamado a hacer. Si se ha sentido así, hermano, Dios nos dice que aunque nosotros hayamos sentido dolor, también vamos a sentir la mano poderosa de nuestro Dios, que es el Señor de los ejércitos. El Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Por aquí decía, ¿verdad? Más atrás decía, dice... Estamos dormidos allá atrás. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresecaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, dice. El título de este sermón se llama Así restaura Dios. Para los que están apuntando. Así restaura Dios. Basado en Jeremías capítulo 15, versículos del 16 al 20. Ustedes imagínense ahora un carro viejo, oxidado. Para los hombres que les gustan los carros, ¿verdad? Un bocho del 88 o un bocho del 82, cualquiera de los dos. Un Volkswagen de esos viejitos, oxidado, sin pintura, descuidado, le ha caído el agua, le ha caído la tempestad, tiene hongo por dentro. ¿Usted qué haría con un vehículo así si lo tiene, le dicen, te lo regalo? ¿Qué haría usted? ¿Lo toma o lo deja? Y le dice, te regalo este carro. Posiblemente muchos dirían, no hombre, eso no es un regalo, eso es un gasto que me estás dando. No, eso que me estás dando no es ningún premio, eso es una carga. Ese regalo que me estás dando no es ningún incentivo para mi vida. Al contrario, es el recordatorio del fracaso, el recordatorio de la destrucción, el recordatorio de algo que no funcionó, que quedó perdido. Pero es que miren, hermanos, en los ojos de un restaurador, lo inservible tiene mucho valor. Voy a repetir esto.
ante los ojos de un restaurador, lo inservible tiene muchísimo valor. Lo que no sabemos es que Dios no está viendo ruinas. Él está viendo lo que Él puede hacer con su poder en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos ante Él en ruinas, destruidos, destrozados, tristes, decepcionados, deprimidos, con fracasos, con errores, con pecados, y llegamos ante el Señor ve un bocho oxidado, descuidado. Y el ser humano podría decir, ya no vale nada. ¿Para qué voy a perder el tiempo con una persona que no quiere avanzar? ¿Es verdad que eso es lo que dice el mundo? ¿Verdad que es lo que dice la gente? No pierda su tiempo con alguien que no quiere poner de su parte. No pierda su tiempo con alguien que no quiere avanzar. No pierda su tiempo con alguien que le cuesta salir adelante, que le cuesta cambiar. Eso dice el mundo. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor con nosotros dice, traigan a mí todas sus cargas y yo los voy a renovar, yo los haré descansar. Esa restauración que Dios quiere hacer con nosotros, Él la ve como una oportunidad para demostrar su poder. En los ojos del restaurador, nosotros somos oro. Y también aquí, Jeremías nos da una pauta, una guía de lo que nosotros tenemos que recibir de parte del Señor para nosotros ser restaurados. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser restaurados esta mañana en nuestro corazón? En nuestra fe, en nuestra esperanza. No todos los que estamos acá venimos completos. A todos nos hace falta algo. Algunos venimos decepcionados de la vida, venimos con cargas en nuestro corazón, venimos con preocupaciones, venimos con pérdidas. Cuando nosotros al final del día decimos, ¿quién quiere la oración para renovar sus votos con el Señor? Es cierto, nadie se queda parado, ¿verdad? Pero sabemos de que hay una gran necesidad de diariamente renovar nuestros votos con el Señor. Cuando se trata de restauración, ¿cómo restaura Dios una vida? ¿Qué hace el Señor para restaurar una vida? ¿Qué hace el mecánico para restaurar ese Volkswagen del 82? Quiero ver, hoy es domingo. El viernes me tocó tener a Samuelito en la casa. Gracias a Dios tuve la bendición de poderlo tener ahí. Estuvimos compartiendo y me dice, papá, yo quiero hacer mezclas para hacer pastel. Y yo, hermanos, nunca en mi vida había hecho un pastel. Jamás me imaginé yo que iba a hacer un pastel. Pero cuando nosotros empezamos un proceso en una cocina de preparar algo, vamos viendo que de repente no tenemos leche, no tenemos esto, no tenemos lo otro. De repente agarramos utensilios y el utensilio no sirve, no funciona. Y ahí me di cuenta de que tengo un cuchillo que no tiene filo. ¿Y qué pasa con un cuchillo que no tiene filo? Ese cuchillo no sirve, no funciona, está atrofiado ese cuchillo. ¿De qué me sirve tener ese cuchillo ahí, guardado ahí, si no funciona? Pero mi mamá muy sabia, una mujer muy sabia, tenía 2 herramientas ahí. Y justo ahí las encontré metiditas en el mismo mueble donde ella las dejaba. Ustedes saben que los sets de cocina que traen cuchillos, trae un afilador, ¿verdad? Que es como un palito largo. Pero a la par, dentro de una gaveta, mi mamá tenía una lima. Pero no una lima cualquiera, no una lima de esas de uña, ¿verdad? Sino una lima de albañil. De esas que son pesadas y gruesas, ¿verdad? Entonces yo quise sacar filo con el cuchillo, con el afilador del set. Y la hacía. Y cuando quise cortar, adivinen qué, pregúnteme qué pasó. Pregúnteme qué pasó. ¿Qué pasó? Dígame. No cortó.
No me funcionó. ¿Por qué cree? Porque no lo hice bien. Porque yo no sé cómo sacarle filo a un cuchillo con esa herramienta. Entonces vine yo y me acordé, agarré la otra lima y ahí sí, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pregúntame qué pasó con ese otro. Ahí casi me corto el dedo, el gran filo que tenía. ¿Por qué cuento esto? Porque un cuchillo sin filo no funciona. Pero cuando nosotros entramos al taller del Señor y el Señor nos empieza a sacar filo, ¿qué pasa con ese cuchillo cuando empieza a sacar filo, hermanos? ¿Usted se ha fijado las micropartículas que empiezan a desprenderse del cuchillo? Cuando le sacamos filo a un cuchillo o cualquier elemento, no es que estemos haciendo de nuevo el cuchillo. Le estamos quitando una capa del material que ya tiene a ese cuchillo. Y el cuchillo no grita de dolor, pero está atravesando un momento de dolor. Está atravesando un momento de restauración, un momento en que le estoy quitando la capa. Imagínese usted, cuando nosotros nos cortamos nuestra piel, sentimos, ¿verdad? Sentimos el corte. Imagínese eso en la restauración que hace el Señor en nuestras vidas. Y a veces nosotros creemos que la restauración es para el individuo. Yo voy a ser restaurado y yo voy a ser la prueba viviente del testimonio del Señor, porque yo he sido restaurado, porque usted va a ser restaurado. Pensamos que la restauración es para el individuo o para la persona, pero en realidad no. La restauración sí nos funciona a nosotros, pero el objetivo real de una restauración es demostrar que Dios sabe hacer con nosotros lo que Él quiere hacer para nuestras vidas. Así restaura Dios. Nos hace pasar por momentos difíciles. Cuando Dios quita cosas, nos mete en su taller y nos empieza a pulir. Mire lo que dice el versículo 19. Dice, Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar, ¿qué dice? Continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Mire qué linda esta palabra. Dios nos llama, primer punto, lo que estábamos hablando, se me fue mencionarles el primer punto. El primer punto era, te restauraré para que me sirvas. Así restaura Dios, para que nosotros le sirvamos. Te restauraré para que me sirvas. La restauración es para que nosotros le sirvamos a Él, no basada en nosotros. No para que nosotros nos veamos mejor, no para que nosotros nos veamos bien, sino para que Dios se vea bien en lo que está haciendo en nuestras vidas. Como segundo punto dice que Dios nos hará su vocero. ¿Qué es un vocero, hermanos? Mire qué interesante esta palabra. Dios nos hará sus voceros. Cuando me llamó a esta palabra, yo dije, qué bonita esta palabra. Y me acordé de un versículo que dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es un vocero. Es alguien que habla por alguien. Dice, es alguien con la autoridad de hablar en nombre de alguien más importante. En la política se usa bastante el tema, la palabra vocero. Y dice, es el vocero del presidente fulano, es el vocero del ministro tal, es el vocero del diputado tal, es el vocero de la persona tal, del presidente o del coordinador tal.
Porque es el representante, es aquel que habla es aquel que conoce tanto a la persona principal que sabe hablar en presencia de o para él. Y mire qué bonito lo que dice el Señor, que dice que cuando nos restaura, Él nos va a hacer entonces su vocero. Mire qué bonito, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que nosotros nos volvemos voceros del Señor. Alguien con la autoridad, nos da autoridad para hablar en nombre de Él. Mire qué bonita la palabra, ¿verdad? Cuando Dios trae la restitución a nuestras vidas o la restauración, lo hace porque Él quiere que nosotros seamos sus voceros. La restauración, hermanos, nos quita mucho. Así como ese cuchillo empieza a quitar toda la impureza que no tiene filo, así la restauración del Señor empieza a quitar todas aquellas mañas que nosotros tenemos equivocadas. Nos empieza a quitar las malas palabras que de repente cuando estamos viendo un partido y le hacen falta a nuestro equipo favorito, le decimos algo al árbitro, ¿verdad? Son mañas que venimos acarreando de allá afuera, que de repente se nos mete un carro, ¿verdad? Y le pitamos 3 veces, ¿verdad? Son cosas que traemos de afuera por el entorno en donde estamos, porque nos hemos dejado contaminar por el entorno, nos hemos dejado contaminar por la gente de afuera, porque no hemos sido restaurados para nosotros ser voceros del Señor. Porque un vocero del Señor ya no es vulgar. Cuando nosotros dejamos de ser vulgares, y digo vulgares en el tema de decir malas palabras, de expresarnos mal, de ser pesados, de ser pedantes, de ser prepotentes, de ser groseros, de ser creídos. Cuando dejamos de ser todo eso y Dios nos está restaurando, empezamos a ser sus voceros. Cambia nuestra forma de hablar. Empezamos a hablar palabras de bendición y no despreciables, decía por ahí, para que dejes de hablar, para que ya no hables palabras despreciables, decía por ahí el versículo. Me lo puedes poner aquí, donde decía para que ya no digan palabras despreciables, dice. Dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Cuando alguien nos contesta mal, hace poco he estado hablando con mi papá sobre varias experiencias que hemos estado viviendo y le digo yo, fíjate que gracias a Dios, uno va viendo cómo el Señor va obrando en la vida de las personas. Y le digo, la blanda respuesta aplaca la ira. Me pasó en un momento, en una situación, alguien me salió así bien pesado, ¿verdad? Y me dio risa porque me quedé pensando, yo dije, no sé si les ha pasado a ustedes que saben lo que tienen que hacer, su espíritu quiere hacer otra cosa, pero su mente les dice, hace otra. Y me detuve, pensé, y lo que hice fue decirle, sí, pausadamente, sí, tenés razón. Yo me equivoqué porque no me percaté. Si te incomodé, discúlpame, pero no lo hice a propósito. ¿Qué puedo hacer para remediarlo y para poder dar un paso adelante en que veas una buena voluntad? Y vino esta persona, hermanos, y como es salvadoreño que vive en el exterior, tiene ese acento, ¿verdad? De, sí, ok, Entonces vi que se salió de no se esperó esa respuesta. Tal vez él pensó que yo le iba a salir así como otra gente le sale, tal vez grosero, pedante. Y ahí me di cuenta yo que la blanda respuesta aplaca la ira y que no es una suposición,
es un hecho. Porque la forma como nosotros hablemos refleja nuestra realidad. Si nosotros hablamos groseramente es porque nuestra realidad está mal. Si nosotros somos pesados y pedantes es porque nuestra realidad está mal. Pero cuando nosotros hablamos con amor, con paciencia, con templanza, es porque eso es lo que estamos viviendo en ese momento en nuestra vida. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros hablamos para bendición, la gente recibe bendición. Pero si nosotros hablamos para maldición y pues decimos cosas despreciables, la gente va a ver en nosotros ¿qué? Cosas despreciables. Aquí yo tengo la nota que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. ¿Se han fijado que cuando usted le contesta mal a alguien más, eso no termina bien? La siguiente persona, peor, cuando no son cristianos, revuelven con más cólera. Y si usted no agacha la cabeza y le devuelve otra, eso es una de no parar y no parar y no parar hasta que se terminan lastimando, hiriendo, diciendo cosas que tal vez en tu corazón no las sentías, pero que en el calor del momento lo hiciste. ¿Y quién cree que se goza cuando pasa eso en la vida de un cristiano? ¿Quién cree que está bailando y le hace? Satanás. Satanás está gozándose cuando nosotros reaccionamos mal. Cuando nosotros le decimos a alguien que queremos de una manera grosera. Cuando nosotros reaccionamos de manera pesada. Satanás se goza porque estamos lastimando a los nuestros. Cristo nos quiere dar la oportunidad de ser restaurados a todos, ya sea que estemos bautizados, que seamos parte del redil o no. Si usted está aquí en esta mañana es porque Dios tiene un propósito para su vida. Esta palabra no ha sido preparada solo porque sí. Usted ha venido a recibir esta palabra y la estamos recibiendo porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tal vez usted está pasando por un momento difícil en su corazón y no lo quiere decir. Tal vez usted está pasando por un momento de restauración y no lo quiere hacer público. Tal vez usted está pasando por un momento de preocupación en su vida, pero como dicen, los trapos sucios se lavan en casa, dicen, ¿verdad? Pero para el cristiano sí debe de creer que los trapos sucios los podemos tratar dentro de la iglesia para que todos podamos orar por ellos para salir en victoria, hermanos. Porque la oración del justo puede mucho y mientras más oremos, mientras más estemos en comunión con el Señor, más garantizamos la victoria de nuestras batallas. Porque el cristiano no se presenta a las batallas con armas de guerra, con espada, con escudo, con casco, con pistolas, con machetes. No, el cristiano no se presenta a sus batallas de esa manera. El cristiano se presenta a sus batallas de rodillas, orándole al Señor. Y ahí, en ese lugar donde usted ha designado, ¿cuántos de nosotros ya designamos un lugar en nuestra casa para orar? Yo les dejé esa tarea hace como 3 domingos. Un lugar chiquito, no importa dónde, que sea en su comedor, que sea en su cuarto, que sea en la sala, en la esquina de su sala, en el patio, allá al fondo, pero donde usted se pueda sentar con su Biblia y dedicarle 30 minutos, 40 minutos a la oración. Que ese lugar, y no salir de ese lugar hasta que usted termine de orar. Ese lugar dedíqueselo al Señor y dígale al Señor, en este lugar voy a pelear mis batallas, Señor, y tú me vas a ayudar a pelear estas batallas. Y el Señor ahí nos va a empezar a restaurar y ahí va a suceder los cambios que nosotros necesitamos para nuestra vida. Dios nos quiere dar esa oportunidad. Cristo nos quiere dar esa oportunidad de ser restaurados. ¿Cuántos de nosotros queremos ser restaurados? ¿Cuántos de nosotros queremos ser afilados para tener ese corte lindo, ¿verdad?, en nuestra vida, de poder hacer efecto positivo en la vida de los demás? Por eso el punto 3 dice, Dios te hace influencia y no influenciable. ¿Cuántos de nosotros consideramos que somos influencia? Que nosotros influenciamos a los demás. ¿Ya se contestó? Ahora, ¿cuántos de nosotros somos influenciables?
que nos dejamos influenciar rápido por los demás. Para hacer influencia, hermanos, necesitamos dos cosas. Ahí mismo en el versículo que estábamos leyendo, la Nueva Traducción Viviente nos decía que necesitábamos tener templanza y en cierta manera también nos está diciendo que tenemos que tener experiencia. ¿Cómo nos hace Dios ser influencia para los demás? Teniendo templanza y teniendo experiencia. ¿Qué es la templanza entonces? El derivado de la templanza es, ¿qué dice ahí? Es tener dominio propio. Dice que nosotros tenemos que aprender a controlar un elemento que tenemos aquí chiquito, pero que hace mucho daño. Dice, ¿cuál es? Dice la lengua. El dominio propio empieza por controlar la lengua. Y eso nos conecta con lo que estábamos hablando anteriormente, de decir de que la blanda respuesta aplaca la ira. Si nosotros sabemos controlar nuestra lengua y hablamos cosas positivas y hablamos cosas de bendición, entonces nosotros vamos a ser influenciados. O sea, podemos ser influencia para los demás. Podemos hacer influencia positiva para los demás si sabemos qué palabras decir, qué palabras sacar de nuestra boca. Pero para nosotros poder tener cosas buenas que decir, ¿a dónde tenemos que trabajar primero? Tenemos que trabajar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo nosotros vamos a cambiar lo que tenemos en nuestro corazón? Siendo restaurados. Ahora, el segundo punto, la experiencia. ¿Cómo ganamos experiencia, hermanos? Experimentando, ¿verdad? Y para poder experimentar tenemos que pasar varias cosas, varias pruebas. Solamente aquellos que hemos perdido un familiar podemos sentir y decir cómo se siente perder un familiar. Alguien tan cercano como una madre, un padre, un abuelito, una abuelita, un esposo, una esposa. Yo creo que aquí todos hemos perdido ya a alguien importante en nuestras vidas. Y podemos hablar de ese dolor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a influenciar a las personas a través de nuestro dolor? Diciéndole a la persona cómo Dios nos ha sanado para ver esa pérdida de otra manera. Usted tuvo un problema financiero y pasó por una crisis, pero el Señor lo sacó adelante. Usted puede hablarle a alguien, de decirle, mire, yo tuve un problema económico tremendo, perdí todo, pero el Señor me ayudó, me dio sabiduría para con lo poquito que me quedó, volverme a levantar. Y usted puede utilizar su experiencia para influenciar a los demás. En los matrimonios, los que han tenido problemas en los matrimonios, los que hemos tenido problemas, podemos decir, yo pasé por esto, yo te puedo decir qué es lo que no tenés que hacer para no pasar por ahí. Sabes que yo tuve problemas con mi esposo o mi esposa por esto, pero el Señor me ayudó, me dio sabiduría y pudimos arreglar la situación, y ahora ese problema que tuvimos ahora nos ha convertido en los coordinadores del grupo de matrimonios. Ese problema que tuve ahora me ha hecho trabajar con mis hijos, y no solo con mis hijos, sino con los jóvenes de la iglesia, porque esa experiencia que yo tuve de traer a mis hijos desde fuera de la iglesia nuevamente al camino del Señor, me da la experiencia para poderlo hacer con otras personas. Estamos siendo positivos en la influencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos dejamos influenciar? Normalmente terminamos perdiendo más. Cuando en vez de venir a los pies del Señor, vamos allá afuera a buscar consejo. Vamos a buscar un psicólogo, vamos a buscar consejos de los amigos, de las amigas. Y no está mal buscar ayuda,
pero buscar ayuda correcta, ¿verdad? Aunque tenemos al mejor psicólogo, el psicólogo por excelencia, que es Dios a través de su palabra. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos la salud para la salud mental, aquí tenemos para la salud emocional, aquí tenemos para la restauración de nuestra alma, aquí tenemos para la restauración de nuestra familia, aquí tenemos para la restauración de nuestros hijos, aquí tenemos para la restauración de nuestros ministerios, de todo. Aquí tenemos al psicólogo por excelencia en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos dejamos influenciar de manera positiva, esta enseñanza sale de nuestra boca para nosotros poder hacer las cosas bien con otras personas. Pero cuando nosotros nos quejamos, ¿verdad? Ay, hermano, es que fíjese que yo estoy bien fregado, estoy arruinado, es que mire que yo he pasado con unos achaques todo el año y que a mí el Señor no me contesta las oraciones, fíjese. ¿Qué estamos haciendo ahí, hermano? ¿Cree que estamos influenciando nosotros a las demás personas a venir al Señor y decirle las maravillosas cosas que el Señor hace por nosotros? Y ese cambiar nuestro chip de pasar de nuestras quejas a verlo de manera positiva para que el Señor se manifieste en nosotros es parte de la restauración que le tenemos que permitir al Señor que haga en nuestras vidas. Decíamos que el Señor, para restaurarnos, primero nos restaura con un propósito que es para que le sirvamos, para los que van apuntando. Pero no solamente para que le sirvamos, sino que para que seamos voceros de Él, como segundo punto. Y nosotros al ser voceros tenemos que hablar cosas buenas del Señor. Y por eso nos hace influencia y no influenciables. Nos hace influencia positiva. Todos acá tenemos la capacidad de influenciar a otros de manera positiva. Y como último punto, cuando estamos en un proceso de restauración, hermanos, no todo es color de rosas, hermanos. Cuando estamos en un proceso de restauración, sí se siente bonito, ¿verdad? Cuando ya empezamos a hablar del Señor y vemos las cosas diferentes y nos deleitamos en su palabra y cantamos con gozo y sentimos las alabanzas y abrazamos a nuestros hermanos porque sentimos el amor de Cristo. Pero hay alguien que no está contento con ver la restauración de sus hijos, de los hijos de Dios. Hay alguien que no está contento de ver a los hijos de Dios restaurándose. Hay alguien que quiere destruir, que quiere devorar, que anda como león rugiente todo el tiempo, viendo a dónde nos hace caer. ¿Quién creen que es? Pero ¿saben qué es lo lindo de nuestro Señor? ¿Qué saben qué es lo lindo de Él? Mire lo que dice el versículo 20. Siempre en Jeremías. Dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Dígalo con fuerza, hermano. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Créalo, hermano. Volvámoslo a repetir. Y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Amén. Dios nos va a proteger. Cuando nosotros estamos en un proceso de restauración, el enemigo se va a levantar contra nosotros. Y muchas veces esas personas que se levantan contra nosotros van a ser nuestras propias familias. Los que más nos conocen van a decir: vos has cambiado, vos te estás metiendo con el Señor, si vos sos lo peor, si vos has ido aquí, si vos has ido allá. No, hombre, si esto te va a durar 3 meses y después vas a volver a ser el mismo. Una semana te va a durar y vas a ver que vas a volver a ser el mismo. Tenemos que nosotros entender que esa persona no es la persona en sí la que nos está diciendo eso. Es el enemigo a través de estas personas que está influenciando su corazón, porque les falta lo que decía nuestro hermano Herbert en la mañana. Decía:
Porque les faltaba conocimiento. Porque no podemos entender su palabra, no podemos entender los planes del Señor, hermanos, si no conocemos su palabra. No van a entender que nosotros como seres humanos posiblemente tenemos pecados ocultos en nuestra vida. Y que esos pecados ocultos tienen que ser restaurados por el Señor. Y cuando hablo de pecados ocultos, no estoy hablando ahí que usted consuma cocaína. No son cosas grandes necesariamente. Puede ser un pecado oculto, puede ser que usted como hombre tal vez tenga una adicción a la pornografía. Es un pecado oculto. O tal vez alguien es cleptómano, ¿verdad? Que a donde va siempre se lleva un recuerdito de las casas. Un lapicero, un gallito, ¿verdad? De esos de un borrador, un separador de la Biblia, ¿verdad? Usted lo vio mal puesto y dice, mire qué bonito, ¿verdad? A veces lo vemos de manera inocente, ¿verdad? Pero a la larga es una mala actitud, es algo que nos afecta. A veces nosotros tenemos pecados ocultos como la mentira piadosa, ¿verdad? Le decimos, ¿verdad? A eso me refiero con pecados ocultos. Tal vez a usted de repente ha tenido el problema con la bebida, ¿verdad? Con el alcohol. Y dice, aquí me voy a tomar algo chiquitito, ¿verdad? 2 traguitos y aquí la voy a guardar. Yo conozco muchos hermanos en otras iglesias de Cristo que dicen, es que una copita de vinito no está mal. Y de todos modos ni me la termino toda, solo le doy como 3 traguitos y después la guardo. Es solo para que me pase aquí la digestión. Pecado oculto, ¿verdad? No, es que la palabra dice, no, y todavía dicen, es que la palabra dice que no os emborrachéis. Y hasta hablan así, no os emborrachéis. El pecado es emborracharse. No, o sea, hablemos lo que es, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes y aceptar que lo bueno es bueno y lo malo es malo. El sí es sí, el no es no. A eso me refiero cuando hablamos de pecados ocultos. No estoy hablando de que usted es asesino serial, ¿verdad? Y tiene 50 muertos en su espalda, pues, y nadie lo sabe. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas pequeñas cosas que usted sabe que están mal, pero que no quiere que la gente sepa porque a usted le da vergüenza, porque a usted le da pena. Y eso le carcome y a veces le afecta su genio y es mal geniado y tiene problemas porque tiene ese choque, ¿verdad? De que usted sabe que está mal, pero igual no lo ha podido dejar o no ha podido cambiar. A eso me refiero, ¿verdad? Y esa cosa es que la gente le empieza a sacar sus cosas. Mira, hermano, cuando a usted solo le pueden sacar su pasado es porque no tienen nada más que sacarle. Es que vos hace 10 años fuiste tal. Usted se quedó en el pasado y yo seguí avanzando, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que alguien nos dice, pero es que vos hace 10 años, hace 5 años fuiste así. Es que vos antes tenías esta actitud. La respuesta debe de ser, gracias a Dios que antes era así. Pero el Señor me ha restaurado. Y por eso dice que nos van a proteger porque pelearán contra nosotros. Aquí dice, pelearán contra ti. Se van a levantar contra ti, pero no te van a vencer. Y en este proceso de restauración sentiremos miedo, hermanos. Cuando la gente se nos levanta, cuando tenemos problemas, cuando tenemos adversarios que no quieren reconocer que Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando Dios hace todo nuevo, a Satanás le enoja que nosotros estemos siendo restaurados. Dios nos va a proteger y por eso dice que vamos a tener una fortificación de bronce. Dice, mire qué bonito, qué promesa más linda. Vamos a ser fortificados. Vamos a ser protegidos con una fortaleza de bronce. Y claro, cuando nosotros estemos siendo cambiados y estemos mejorando, nos van a atacar. Nos van a querer debilitar. Primero porque hay un dicho que dice que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Entonces cuando el mundo ve que nosotros estamos siendo restaurados, entra un proceso que se llama envidia. Dice, ¿y por qué él y no yo?
si él ha sido lo peor del mundo, pero el Señor vino a rescatar lo peor del mundo, dice la palabra. ¿Por qué a él le está yendo bien y a mí no? ¿Por qué si él ha sido la razón de mi dolor o de mi fracaso o de lo que sea, por qué a él le está yendo bien y a mí no? Y van a empezar a hablar y nos van a atacar y nos van a despreciar y vamos a tener enemigos en el trabajo. ¿Y por qué a él lo ascienden y por qué a él le dan un buen trabajo, una buena posición si apenas acaba de entrar? Y yo que tengo 20 años, a mí no me han dado la oportunidad ni siquiera de sentarme en esa silla. Claro que nos van a atacar, claro que vamos a ser atacados todo el tiempo, claro que no, la prueba puede mejorar, el proceso puede terminar, pero los adversarios y todas las situaciones negativas no se van a acabar. Dios no nos está dando la promesa de que no nos van a atacar. Dios no nos está dando promesa de que no vamos a tener problemas. Dios no nos está dando la promesa de que vamos a vivir como en color de rosa toda la vida. Lo que nos está diciendo es que nos van a atacar, pero que no nos van a conquistar. Mire qué bonito, ¿verdad? Vamos a ser atacados, vamos a ser vilipendiados, vamos a ser criticados, nos van a tirar piedras, pero no nos van a conquistar. Vamos a ser una ciudad que no nos van a vencer, porque tenemos muros fortificados de bronce que Él está respaldando en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué no nos van a conquistar, hermanos? Porque así nos restaura Dios. ¿Y sabe por qué más? Porque nosotros tenemos a alguien a quien nosotros le decimos que viva Jehová de los ejércitos. Que viva Jehová de los ejércitos en nuestra vida, hermanos. Que sea Él quien nos esté restaurando, que sea Él quien nos esté haciendo nuevos cada día, que sea Él quien nos esté cambiando nuestro corazón, sanando nuestras heridas, aquellos problemas que usted trae en esta mañana, hermanos, aquellas preocupaciones que trae en esta mañana, aquellos proyectos que usted tiene en su mente, en su corazón, pónganos en la mano del Señor. Pídele al Señor que se los restaure. Si ha empezado mal, si ha empezado con pie izquierdo, si usted ve que la cosa no va avanzando bien, este es el momento para poder corregir el rumbo pidiéndole al Señor que le restaure todo lo que usted le ponga en sus manos. Si usted está aquí, aproveche la oportunidad porque el Señor es un Dios de oportunidades. Si usted se quiere reconciliar con el Señor, hágalo en esta mañana. Si usted quiere restaurar, pedir oración por restauración, hágalo en esta mañana. Que no le dé pena, que no le dé vergüenza, que los hermanos lo vean. Aquí nadie lo va a criticar, al contrario, vamos a orar por usted. La oración no es una forma de vergüenza, la oración es una bendición. La oración es un respaldo para que podamos seguir en victoria. Así que, hermanos, si usted en esta mañana quiere la oración, si usted quiere venir a los pies del Señor, si usted quiere poner al Señor todos sus proyectos, hágalo en esta mañana, después del canto que tiene nuestro hermano Luis preparado para nosotros. Les agradezco, hermanos, que el Señor me lo bendiga.